Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy daremos un apasionante viaje lleno de tesoros y reliquias sagradas por toda España, en donde la fe y la cristiandad tuvieron un protagonismo crucial para cambiar completamente las creencias de Europa y de Occidente. Investigaremos todos los objetos sagrados revelando sus más ocultos secretos, adentrándonos en lugares de poder como el Grial de la Catedral de Palencia, el Pañolón de Oviedo, el Lignum Crucius de Santo Toribio e incluso los cuerpos momificados de santos que demostraron en vida el poderío de la fe cristiana y que hoy en día son tan incorruptibles que ni la misma ciencia tiene una explicación lógica para eso. Los secretos de la cristiandad cobran vida para hacernos creer en que nada es imposible. En las noticias del misterio con Javier veremos varios avances científicos. El primero es acerca del desarrollo de una tecnología capaz de analizar el globo ocular y suministrar información contundente sobre los intereses de los usuarios, y esto es sin duda un gran avance para las empresas. El segundo hallazgo es sobre el sodio, el cual se ha encontrado de que es el candidato perfecto para suplir al litio en las baterías, dejando un nuevo camino para las industrias en el futuro. El tercer avance científico es sobre un sistema de alimentación de patógenos que cambiará la higiene y la desinfección en todo el mundo, un mundo contaminado por el COVID-19. Y además tendremos dos noticias astronómicas. La primera son las declaraciones de un astrofísico que colaboró con la NASA, y sus palabras nos sacarán de dudas sobre la eterna y controversial pregunta: ¿existen realmente los extraterrestres? Y la segunda de estas noticias astronómicas va sobre una pista reveladora que involucra a nuestro hermano planetario, Marte, de las cuales hasta el día de hoy ha sido protagonista de incontables teorías, pero esta vez descubriremos si en verdad existen indicios de que allí ocurren actividades volcánicas. De hecho, creo que resulta clave para dar respuestas sobre si hay vida más allá o si alguna vez la hubo en este planeta rojo. En la sección de Quelá nos vamos a trasladar hasta una provincia de España, exactamente hasta la de Andalucía, a una hacienda llamada Cortijo Jurado, un lugar en el que muchos investigadores de lo paranormal afirman haber tenido unas experiencias fuera de lo normal, con seres de, como bien sabréis, de otros mundos. Allí han podido grabar ecos y voces que han podido escuchar con un simple smartphone. Pero un secreto oculto se encuentra detrás de estas paredes, de este lugar tan embrujado. Prácticas sobrenaturales habrían influenciado quizás una gran maldición que aqueja hasta el día de hoy este sitio espantoso. Y por último, contaremos con una de las investigaciones de nuestros amigos Terrores Nocturnos. Poneros cómodos y subid el volumen de vuestros auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. No os despeguéis porque aquí comienza esta gran aventura.
Seguramente España es el país con más reliquias de toda la cristiandad. Tanto es así que uno se pregunta si los santos tenían más huesos que los demás mortales. De entre todos los lugares de los que hoy vamos a hablar, podríamos destacar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde se custodian nada más y nada menos que 7.420 reliquias, y se considera que es la mayor colección del mundo. Felipe II se gastó una verdadera fortuna en comprarlas a otros reyes europeos y muriendo, por supuesto, rodeado de todas ellas. Javier Ramos, nuestro invitado de hoy, nos va a llevar de viaje por un país plagado de historias y leyendas acerca de las reliquias cristianas. Hola Javier, bienvenido de nuevo al programa. Nada, mucho gusto, encantado de charlar contigo un rato sobre este apasionante tema. Bueno, te presento antes de entrar un poquillo más en materia, Javier. Eres periodista y experto universitario en protocolos y relaciones institucionales. Te consideras un apasionado por la historia y los viajes. Y también haces colaboraciones con revistas como Clio Medieval, Revista de Arqueología, Lonely Planet y Agora Historia. Y esta hay que decir que es la segunda vez que vienes al programa. En tu anterior visita hablamos de tu libro El Enigma de Arteso y ahora vienes para hablarnos de tu último trabajo, La España Sagrada, Historias y Viajes por las Reliquias Cristianas, de la editorial Almuzara. ¿Cuál es el motivo o aquello que te llevó a escribir sobre estas reliquias cristianas en esta ocasión, Javier? Bueno, pues si te digo la verdad, no tuve un fundamento claro y nítido, simplemente un tema que me rondaba por la cabeza ya desde hace mucho tiempo. Lo fui dejando y bueno, surgió una colaboración mutua con la editorial con la que venía trabajando, con Almuzara, un tema que les propuse. Quería enfocarlo como, aparte de como un ensayo muy didáctico, muy ameno, muy al alcance de todo tipo de público, tanto para un público avezado por este fascinante tema como para aquel neófito que no conozca mucho este apasionante mundillo de reliquias, sobre todo vinculadas al mundo cristiano, religioso católico. Pues plantearlo también como una guía de viajes con la que el lector puede acompañarse del libro en sus viajes a lo ancho y largo de nuestra fabulosa península ibérica, pues para visitar, recorrer y conocer el pasado, pues repleto de leyendas y curiosidades acerca del origen de estas leyendas que rebosan en catedrales, monasterios, iglesias, cenobios, templos, y que aquí en España pues es un país que se considera laico según su constitución, pero a día de hoy, 2000 años después de surgir la aparición del cristianismo, sigue conservando este tipo de tesoros, reliquias que a lo largo de la historia se le han dado multitud de usos y de aplicaciones y por fortuna puede el viajero avezado que quiera recorrer la España mágica de este tipo de objetos de poder, considerados dotados de una aura mística que planea en torno a ellos, pues tiene al alcance el poder visitar estos lugares con mi nuevo libro de La España Sagrada. Muy bien, bueno, pues empezamos ya con la entrevista y te pregunto, ¿qué cualidades o requisitos debería de reunir un objeto para poder considerarse como una reliquia cristiana? Uh-huh. Bueno, podemos partir de la propia definición de reliquia, que deriva del latín reliquiae, que se entiende como una parte del cuerpo de un santo o aquello que por haber tocado ese cuerpo es digno de veneración. La verdad es que el origen de estas reliquias, aunque se ciñen especialmente a la aparición del cristianismo, su origen es remoto, ¿no? Las hachas neolíticas, ya en tiempos prehistóricos, ya se veneraban como elementos de protección. Y realmente las reliquias como tales nacen antes de la aparición de la religión, ¿no? Y la verdad es que es sobre todo con la aparición del cristianismo en la Iglesia Católica cuando la dota de una aura de poder capaces de realizar milagros, de sanar enfermedades, incluso de prevenirlas, y es cuando aparece este universo mágico en torno a este tipo de objetos. Oye, y Javier, por curiosidad, ¿una parte del cuerpo de un ser humano también puede considerarse como una reliquia? Sí, en concreto, pues la Iglesia Católica, como te comento, es la que estableció la clasificación de este tipo de objetos. Según la Iglesia, pues existían las reliquias de primera clase, que eran aquellos objetos que estuvieron en contacto directo con Jesucristo, de una segunda categoría, que es relacionada con un santo,
Y en tercera categoría, pues aquella reliquia de aquel objeto que hubiera estado en contacto con una reliquia considerada de primera categoría, ¿no? Luego también habían otro tipo de clasificaciones que también estableció el cuerpo eclesiástico, como las insignes, que eran realmente como tú comentas, partes del cuerpo de un santo, una persona considerada pues vinculada con el cristianismo, dotada de un poder excepcional, como el propio cuerpo, o una cabeza, o las non insignes, que eran pues aquellas partes del cuerpo más pequeñas, como una mano o un pie, también restos de huesos, llamadas en latín ex ossibus, trozos de carne, ex carne, o de la propia piel, ex pilis. ¿Y qué tiene de especial estas reliquias? ¿Tiene algún tipo de poder sanador o espiritual? Uh-huh. Bueno, pues tenemos que decir que una reliquia a día de hoy, a juegos del siglo XXI, es más que un simple souvenir, eso está claro. Las reliquias cubren a la perfección pues muchos de los vacíos de la propia existencia humana, ¿no? Que con la simple fe no se logran superar. Aunque también hay que decir que la sugestión y el autoconvencimiento de uno mismo otorgan poder y estatus a una reliquia. La verdad es que las reliquias de los santos siempre han gozado de veneración creciente por parte del pueblo cristiano, y son una de las pocas cosas que verdaderamente tienen en común las religiones de todo el mundo. Y la idea de proteger y almacenar reliquias cristianas, ¿desde más o menos cuándo se tiene constancia que se lleva haciendo? Uh-huh. Pues realmente podemos establecer unos inicios con el Edicto de Milán, proclamado en el año 311, cuando el emperador Constantino, después de la batalla de Puente Milvio, permitió que el cristianismo pudiera añadirse a la lista de religiones que existían en el Imperio Romano, ¿no? Y este nacimiento, esta propagación, bueno, esta libertad de cultos, pues favoreció el auge de la aparición de las reliquias, ¿no? Aunque realmente se dice que la primera reliquia como tal fue el descubrimiento de la Veracruz, donde fue crucificado Jesucristo, por parte de Helena, la propia madre del propio emperador Constantino, emperador romano, cuando fue de viaje a Jerusalén en el siglo IV. Y dentro, como has comentado antes, de las reliquias, existe una forma de catalogarlas o quizás ordenarlas. ¿Qué criterio usan para poder ordenarlas en esas categorías? Bueno, realmente es la propia Iglesia el cristianismo la que establece la categoría de esas reliquias desde sus propios orígenes. Realmente las reliquias son los restos de mártires o de los santos, ya sean corporales, como lo que te comenté antes, huesos, cabello o incluso tejido orgánico, o los propios objetos asociados con el santo. Es el propio cristianismo quien propició una virtud mágica a este tipo de objetos, por considerarlos divinos, como te comentaba anteriormente, pues capaces de realizar milagros o de sanar enfermedades, porque les ponían también en contacto directo con la propia divinidad. Reitero, una de las propiedades de las reliquias pues es la curación de enfermedades, bien por el contacto de estas con el enfermo, o bien por el consumo de los productos que les habían tocado por parte de estas personas que sufrían una dolencia. Y la verdad es que la Iglesia vio un filón en ellas, el cuerpo eclesiástico, la jerarquía eclesiástica, y con la conclusión de que quienes habían sufrido martirio podían ser unos excelentes intercesores ante Dios. De ahí que decidieran ipso facto hacerse con sus ropas, con sus enseres, incluso con los propios cuerpos de estas personas, ¿no?, consideradas como santas, para acelerar las concesiones de la propia divinidad. Es que la Iglesia, como te vengo comentando, les dotó de un poder ilimitado a las reliquias, sobre todo las que estaban más vinculadas a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y claro, lógicamente, pues les sacó su propio beneficio, propio rédito para sí mismo. Sabían que el porvenir y la propia celebridad de un monasterio dependía en buena medida de poseer una colección ingente de reliquias, ¿no?, porque suponían una fuente de financiación para sus ciclópeas construcciones, para el levantamiento de monasterios y de catedrales, ¿no? Un filón muy económico, les ganó un rédito absoluto en tiempos pretéritos. Bueno, ya que has comentado, ¿no?, bueno, que había como una especie, ¿no?, de carrera quizás, o más bien quizás un poco de interés, ¿no?, por hacerse con esos cuerpos de esos santos, porque la Iglesia sabía que eso podía crear quizás un mercado negro en aquella época, en la época medieval, que era cuando más o menos se empezó a hacer este tipo de actividades.
sabía y era consciente de que se permitían, o sea, que se vendían esas tipos de reliquias en esos mercados y que también, como no se robaban en las tumbas. Sí, de hecho, la propia Iglesia fomentó este tráfico ilegal de reliquias, de mercancías. Ya en el siglo VI no existía iglesia, por humilde que fuera, que no contara con sus propias reliquias. Y muchas de estas pues eran repetidas o procedían de traficantes que las suministraban a donde era menester. Se inventaron santos para otorgar un marchamo verdadero a muchas reliquias que eran consideradas falsas. Y como tú bien comentas, pues el auge y la popularidad de la devoción por las reliquias pues tuvo lugar en la Edad Media, ¿no? Que hizo acrecentar su demanda en detrimento de su propia veracidad, claro. Y es que al agotarse la materia prima, porque ya no encontraba lugar donde pudieran surgir tipos de reliquias, se había agotado el pilón, pues surgió a la par, de forma paralela, un floreciente mercado, un tráfico muy concurrido de reliquias cuyo origen y significado en ocasiones pues rayaba lo absurdo, ¿no? Un mercado que sobre todo abusaba de la credulidad y de la ignorancia del comprador, del hombre de la Edad Media, ¿no? Este hombre de aquella época pues necesitaba de la materialidad de las reliquias para afianzar y consolidar su fe, ¿no? Y había un mercado o una serie de personas, unos traficantes que se encargaban de satisfacer estos deseos. Vamos, en otras palabras, que el que tenía dinero veía esa satisfacción y el que no tenía dinero, como hoy en día, se queda a dos velas. Correcto, sí, contar con uno de estos objetos sagrados y cuando más importante y próximo a Jesucristo, pues mejor, pues se consideraba un privilegio y un excelente escaparate para atraer peregrinos y donaciones, ¿no? Tenemos los casos de Roma o de Santiago de Compostela, que queda de manifiesto, ¿no? Este auge y popularidad por la devoción de santos y la atracción de un público devoto, ¿no? Que iba a devorar, pues iba a devocionar al santo o la reliquia de turno, ¿no? Y es que las gentes de la Edad Media pues esperaban que de las reliquias efectos realmente mágicos, ¿no? Entre comillas, dijéramos, y no dudaban en peregrinar cientos y cientos de kilómetros para alcanzar las cotas más preciadas, ¿no? Como te comenté anteriormente, pues las reliquias de Pedro y Pablo en Roma o la del apóstol Santiago en Compostela, en Galicia. Y no me extraña si eran tan cotizadas, la verdad. Luego también, a ver, al principio del programa hemos hablado un poco del monasterio del Escorial, un lugar de culto impresionante, tanto por su fachada como por su interior, desde luego. Y también fue una de las residencias del rey Felipe II. ¿Por qué tenía este rey tanta obsesión por la posesión de un gran número de reliquias cristianas? Sí, la verdad es que Felipe II fue, a decir verdad, pues uno de los monarcas españoles que tuvo más formación humanística, ¿no? Pero al mismo tiempo era una persona muy devota, tenía mucha fe, y al mismo tiempo que su imperio se desangraba a costa de guerras continuas y bancarrotas, al mismo tiempo él se hacía acopio de una ingente colección de reliquias que ha pasado a la historia como la mayor colección como tal, ¿no? En la historia. Y la verdad es que era un hombre de mucha fe, recurrió al refugio de las reliquias pues como motivo de sus desdichas personales, ¿no? Aparte de los sinsabores de su gestión imperial, de las derrotas y demás, pues también a nivel personal, pues el rey vio morir a sus 4 esposas, a 6 de sus 8 hijos, a sus hermanas y a algunos nietos, pues por lo que recurrió a las reliquias como algo a lo que agarrarse y hacia un tránsito hacia el más allá, ¿no? La verdad es que Felipe II era un hombre de formación humanística con mucha fe, pero al mismo tiempo se sentía muy atraído por la alquimia, ¿no? Por el ocultismo y también el esoterismo, ¿no? Que queda reflejado, como te has comentado anteriormente, en la magnífica construcción arquitectónica del Escorial, ¿no? Que es la mayor colección de reliquias de la historia del cristianismo. Efectivamente, y además se hizo, como tú bien has dicho, con muchas obras de arte como Hieronymus van Haken para el Bosco, también conocido así, por el tema del ocultismo, porque estaba obsesionado con que ahí había algo oculto, etcétera. O sea, le encantaba todo ese tema, la nigromancia y demás también. O sea, era una cosa que estaba prohibida, bueno, pero que también la quería tener cerca, ¿sabes? Sí. Otro gran... Sí. Dime, perdona. No, lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Que la colección del Escorial de Felipe II sobrepasaba los 7.400 artículos, los que habían pues cuerpos enteros, cabezas indistintamente de varones y de mujeres, extremidades de todo tipo,
miles de huesos de distintas partes de los cuerpos sagrados, además de cabellos de Cristo, de la Virgen, fragmentos de la Veracruz, de la corona de espinas. La verdad es que cualquier tipo de reliquia que existiera como tal o que existiera o dejara de existir o que se elimine en la cabeza dentro de los cristianos, pues tenía cabida y sitio donde albergarlas que el propio monasterio de la Escorial. Y qué buen lugar, la verdad, para tenerlas. Otro gran líder que hubo aquí en España, el general Francisco Franco, también tenía en su poder una reliquia, la cual decía que le ayudó a ganar la guerra civil. ¿Cuál sería esta reliquia, Javier? Sí, pues es la mano derecha de Teresa de Jesús, ¿no? También conocida como Teresa de Ávila, que se convirtió en la santa con más devoción durante la época del franquismo, ¿no? La figura de esta mujer pues fue utilizada desde la guerra civil hasta los años 60 del pasado siglo, pues en el ámbito de la propaganda, de la cruzada y del nacionalcatolicismo, para reforzar el propio carisma del caudillo, ¿no? Y es que su doctrina la doctrina que impuso el general Franco, pues permitió la utilización de aparatos devocionales y sacrales con una función legítima de poder, ¿no? También pues es que estuvo influido por los nazis alemanes, ¿no? También Franco, como Hitler, se dejó seducir por la creencia de la existencia de reliquias y objetos mágicos que eran capaces de conferir poderes extraordinarios a quien los poseyera. Y como también comentas, pues Teresa de Jesús, la Santa Carmelita, es la que se convirtió en el emblema de los principales mitos hispánicos, ya no solo de la propia cruzada nacional catolicista de Franco, sino que durante la época de la Contrarreforma, la evangelización de América Latina, los ancestros hispanos pues también utilizaron a Teresa como símbolo de la cruzada y de la victoria ante el enemigo. Has comentado que se empezó sobre todo quizás más a obsesionar con esta reliquia también a raíz de tener contacto con la Alemania nazi, pero a mí me constaba que desde ya bastante joven el general Franco te sentía devoción por esa reliquia de Santa Teresa. Franco, equiparándose con su homólogo en Alemania, Adolf Hitler, de justo recuerdo, pues también tuvo un lado oscuro, un lado atraído por el ocultismo, por el esoterismo, por los objetos de poder, como Hitler hizo con la lanza de Longinos, otro tipo de objetos considerados sagrados. Franco lo hizo con lo que tuvo más a mano, un objeto devocional, su fe, su devoción por el catolicismo, le hizo rendir pleitesía a un objeto, a una reliquia, en este caso la mano derecha de Santa Teresa, que después de 9 meses después de ser enterrada, pues fue exhumada, su cadáver fue exhumado y cortado en pedacitos para que fueran distribuidos por todo el orbe cristiano. De hecho, Franco estaba encantado con esta reliquia, se la colocaba en la mesilla de noche, la acompañaba todos los días en sus descansos nocturnos, se le llevaba de viaje allá donde iba, y la verdad es que él estaba convencido de que le había ayudado a ganar la guerra civil contra los republicanos, y de hecho se levantó la técnica cuando el dictador falleció, cuando su viuda y su hija pues les costó devolverlas al convento de Ronda en Málaga, donde realmente pues ahí partió su, pues lo ponemos entre comillas, su expropiación por parte del régimen para que la acompañara a lo largo de toda su existencia. Luego también en Madrid tenemos una habitación muy conocida gracias a unos huesos considerados como sagrados. Esta habitación se encuentra, si no recuerdo mal, en el Real Monasterio de la Encarnación. ¿A quién pueden pertenecer esos huesos, Javier? La Encarnación, sí, la Encarnación en la capital de España, en Madrid, pues es uno de los lugares cristianos que más reliquias poseen, ya no solo a nivel peninsular, sino en todo el mundo. Presume el Vaticano de contar con la mayor colección de reliquias, pero es que en el Monasterio de la Encarnación de Madrid pues van a golearse de contar con más de 1000 restos de santos, de mártires y vírgenes. Fue un monasterio pues que se mandó a edificar en el siglo XVII por parte de Felipe III, y la reliquia que más popularidad tiene el propio monasterio es la sangre de San Pantaleón, ¿no? Que se licúa una vez al año
y es objeto de presencia por parte de creyentes y de no creyentes, ¿no? Para ver de cerca este curioso fenómeno que se produce todos los años. Pues en la sangre de San Pantaleón, pues como te comento anteriormente, se licúa cada 27 de julio, si no me equivoco, que es la fecha de la propia festividad del santo, ¿no? Y es que a día de hoy pues, nadie, incluso de la comunidad científica, ha podido dar una explicación lógica a este fenómeno, ¿no? Es un prodigio que se puede mirar, ¿no? Cara a cara, y que dura 48 horas, cuando la sangre se vuelve a solidificar, ¿no? Y la porción de sangre de San Pantaleón proviene de una ampolla más grande que está en la Catedral de Ravello, en Italia, y aquí aparece licuada, tanto aquí en España como en Italia, ¿no? En la fiesta del martirio del santo, mientras que durante el resto del año pues permanece en estado sólido. Y durante ese día, el 27 de julio, pues se expone en la iglesia para que los fieles la veneren. Y por curiosidad, ¿se le ha hecho algún tipo de estudio científico intentando buscar por qué o cuál es el motivo por el cual solo se licúa solamente esas 48 horas al año, esa sangre? Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, realmente se trata de un fenómeno que muchos dicen que no tiene nada que ver con la existencia de calor o frío, ¿no? Porque nadie manipula la ampolla, ¿no? Donde se conservan los restos de la sangre del santo, ¿no? Pero allá donde termina la fe, pues surge una explicación racional para explicar este fenómeno, ¿no? Y el único sistema para hacer que el estado pase de sólido a líquido y viceversa, pues es realizar unos pequeños movimientos, ¿no? Equiparables a los que efectúa el sacerdote que oficia la celebración de esta reliquia, ¿no? Y una parte real, pues constata no se trata de un fenómeno como tal, ¿no? No, hombre, desde luego que no, claro. A ver, otro objeto muy, muy buscado es el considerado por algunas personas como el auténtico Grial. En España podemos encontrar varios en San Juan de la Peña, en la Catedral de Valencia, el de Doña Urraca en León o Cebreiro y en una leyenda burgalesa también, pero en tu libro hablas de una época muy distante a estos que mencioné porque hablas de griales prehistóricos. ¿Cómo puede ser esto posible si se supone que el verdadero grial, según cuenta la Iglesia, data de al menos hace 2000 años? Sí, realmente es que el grial en sí, en su propio nombre, está el misterio y el enigma, ¿no? En su búsqueda está el deseo de hallar la verdad, en el que todavía no sabemos tal como sucedió la historia, ¿no? No sabemos, a día de hoy, desconocemos lo que es el grial, ¿no? Los cristianos dicen que sería la copa de la que usó Jesucristo en la última cena y de la que bebieron tanto él como sus discípulos, los apóstoles, ¿no? Pero hay tradiciones más paganas que nos dicen, por otro lado, que podría ser una piedra preciosa, una esmeralda que se le cayó al diablo de su gente, un plato de orfebrería, una cabeza de un santo disecada, una escudilla, un vaso, una mesa, un arca, o incluso se dice que puede ser también todo un linaje de sangre real, ¿no? Realmente, pues, de la que tenemos constancia más fidedigna, según los libros de historia, pues la que los cristianos consideran como tal, que se utilizó en la última cena, pues es el grial que se conserva en la Catedral de Valencia. Que si quieres damos más detalles. Sí, adelante, Javier. Sí, pues se trata de una pieza de ágata del tamaño de media naranja, que tiene el pie del mismo color que la copa y es de alto pues unos 20 centímetros, ¿no? Tiene un diámetro de 9 centímetros y las asas que posee pues son posteriores, ¿no? Se le añadieron en la Edad Media. Y más tarde incluso pues las piedras preciosas y perlas cuando estuvo en el monasterio ostense de San Juan de la Peña. Realmente los estudios mitológicos que han hecho en torno a esta reliquia pues sí constatan que es una pieza que fue labrada en Palestina o en Egipto y se la sitúa entre el siglo IV a.C. y el primero de nuestra era. Bien, realmente pudo estar en la mesa de la Santa Cena, ¿no? Pero claro, realmente con el paso del tiempo esta reliquia pues dice que fue llevada a Roma por San Pedro y que la fueron custodiando diferentes papas hasta que Sixto II en el siglo III confió este cáliz a su diácono Lorenzo en tiempos ya del siglo XV, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, que era tío de Fernando Católico, pues fue a parar a la Catedral de Valencia. Bueno, sí, hombre, sí, la verdad que si está datado en esa fecha, sí pudiera, o sea, por lo menos está en época y podría valer perfectamente, pero como tú bien has dicho, es que son tantas las posibilidades de que puede ser lo que significa el Santo Grial, que al final no puede ser ni un objeto ni nada, incluso como dices tú, una posible descendencia, ¿no? de
de este personaje histórico, desde luego, que como bien dice la leyenda, se fue a Francia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema distinto al que hoy estamos hablando. Luego también, recuerdo que otro objeto también que está relacionado directamente con Jesús sería la sábana santa de Turín, un tema más que hablado sin duda y plagado de incógnitas. Y en España, como no, también tenemos nuestro propio sudario, concretamente 4, pero quiero que hoy nos hables de uno en concreto, el del pañolón de Oviedo. Sí, la verdad es que el pañolón de Oviedo pues es una reliquia como tal que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, una pequeña capilla del siglo IX, y desde el siglo XI pues se considera una de las reliquias que más vínculos mantiene con la polémica Sábana Santa, como tú comentas, ¿no?, de Turín. Se dice que es la parte que complementa la sábana a la síndone turinesa, la parte superior del lienzo que cubría de la mortaja que cubría el cuerpo, en este caso el pañolón de Oviedo, pues cubría en teoría, según esta versión, pues la cabeza de Jesucristo, pero en el pañolón de Oviedo pues no se puede contemplar ninguna imagen, ¿no?, a diferencia de la síndone turinesa, sino que tan solo se aprecian arrugas y una serie de manchas de sangre de distintos tonos, ¿no? Los que defienden que alguna vez estuvo en contacto con el cadáver de Cristo, pues argumentan que se trata de la prenda que cubrió su cabeza inerte tras su muerte en la cruz, y que aparece como tal mencionado en el Evangelio de Juan, aunque otras versiones lo ponen en duda, ¿no? Y realmente, pues con posterioridad los análisis efectuados a la tela, pues concluyeron que se trataba de un paño de lino con sangre de un hombre con barba y bigote y heridas punzantes en la cabeza, ¿no? Una tela rectangular que mide poco más de 80 centímetros de largo por 50 de ancho, y la verdad es que sí, presenta así similitudes con la sábana de Turín, ¿no? Presenta manchas de diferentes tonalidades que se diseminan por toda la superficie de la tela. Y los resquicios, pues según los defensores más acérrimos, pues tienen una correspondencia simétrica, ¿no? Y que también es de lino, como la síndrome turinesa. Pero bueno, pues los detractores de esta reliquia pues dicen que aseveran que resulta muy complicado, ¿no?, determinar su procedencia, ¿no? No se ha efectuado una comparativa directa entre ambas telas, por lo que se desconoce si estuvieron en contacto los dos telares, ¿no? Realmente es difícil establecer una serie de conclusiones, ya que eso quede juicio del lector, del oyente, perdón, en este caso. Y del lector cuando adquieran tu libro, desde luego, como bien has comentado. Bueno, pues también me estoy acordando ahora, ¿no?, que en Murcia hay también un pueblo donde podemos encontrar hoy en día una copia, ya por desgracia, de las reliquias más usadas en los colgantes por las personas, ¿no? Si se retuerce hay que deshacerse de ella, o eso al menos es lo que dicen. Y me estoy refiriendo a la cruz de Caravaca. Javier, ¿cómo se dice que llegó hasta allí esa cruz, hasta ese pueblo? Uh-huh. Pues sí, primero tenemos que decir que la cruz que el municipio murciano de Caravaca es por concesión pontificia, pues quinto lugar o ciudad santa con privilegio de celebrar año jubilar perpetuamente, ¿no? Y bueno, nos dirigimos a esta localidad murciana, en concreto al santuario de la Santísima y Veracruz de Caravaca, que posee una reliquia del Linum Crucis, ¿no?, que es pues un trozo de la madera de donde se cree que Jesucristo fue crucificado, ¿no? Y según la tradición, pues llegó de forma milagrosa a tierras murcianas en el año 1232, ¿no? Por aquel entonces era rey de Castilla Fernando III el Santo, y de Aragón era Jaime I, ¿no? Y bueno, pues según la tradición cuenta que en tiempos de la presencia musulmana en la península, pues el señor almogade de Caravaca, un tal Abu Zeid, pues pidió a un sacerdote cristiano al que mantenía cautivo que celebrara una Eucaristía en su presencia, ¿no? El árabe pues tenía la curiosidad de presenciar de cerca como tras las palabras del sacerdote, pues la sagrada forma se transustanciaba en carne y sangre de Jesucristo, ¿no? Era un poco incrédulo al respecto. Pues de así el sacerdote accedió, ¿no?, a sus plegarias, pero cuando se disponía a oficiar la Eucaristía, pues advirtió que le faltaba la preceptiva cruz, ¿no?, que preside el altar. Entonces, de forma súbita y repentina, sucedió el milagro, ¿no? Se abrieron los cielos y descendieron dos ángeles que portaban una cruz de doble travesaño que contenía un linum crucis, ¿no?, una parte del madero de Cristo. Entonces, por concesión divina, el almohade tuvo que reconocer el milagro y se convirtió al cristianismo al instante, ¿no? Y cayendo de rodillas, pues renegó del Corán.
Oye, ¿y en qué año exactamente robaron esta cruz? Porque a posteriori fue sustraída de allí. Sí, sí, en concreto en la madrugada del 14 de febrero de 1934, en plena guerra civil, pues se produjo el robo de la cruz de Caravaca, ¿no? Y de su relicario. La investigación policial y la instrucción judicial pues no lograron ponerse de acuerdo y resolver la cuestión, ¿no? Y nunca más se ha sabido el paradero de la Vera Cruz de Caravaca como tal y como se reflejan sus orígenes, ¿no? Entonces, llegado a este punto, se apeló a Roma y el Papa Pío XII envió en 1942 dos fragmentos de otro Linum Crucis, ¿no? Que llegaron a Caravaca en la víspera de las fiestas de mayo. Entonces fueron guardados en un relicario que prácticamente eran muy similares al que se había sustraído y son los que a día de hoy pues venera la comunidad cristiana. Luego también tenemos lugares donde se pueden venerar cuerpos incorruptos de personas y uno de ellos sería el de Joaquina de Vedruna. ¿Quién fue esta mujer? ¿Cuáles fueron sus actos de fe? Sí, bueno, primero de todo quiero, para aclarar un poco al oyente y al lector que se acerca al libro, pues hablar un poco de lo que significa la incorruptibilidad, ¿no? Que es del cuerpo. Es la propiedad que tiene un cuerpo humano de no descomponerse después de la muerte, ¿no? Y en la cultura católica, pues, si un cuerpo permanece incorruptible después de la muerte, se considera como un claro indicio de que el individuo pues puede alcanzar la categoría de santo porque ha obrado un milagro, ¿no? Aunque por otro lado tenemos la versión de la comunidad científica que son más escépticos al respecto y aseguran que los cuerpos incorruptos no son otra cosa que estafas perpetradas en perjuicio de los ingenuos devotos, ¿no? Realmente, a decir verdad, tenemos que decir que el fenómeno de los cuerpos incorruptos a través de los años, incluso de los siglos, continúa siendo un misterio, ¿no? La ciencia todavía al respecto no ha sabido dar una explicación de por qué se produce este fenómeno, ¿no? Y refiriéndonos al caso que tú comentas, pues el de Joaquina de Vedruna es una santa que se conserva momificado como tal y en perfecto estado de conservación en el Colegio Vedruna del Manso Escorial de Vic, de la localidad catalana de Vic. Es uno de tantos ejemplos como de otras santas que se diseminan en iglesias y templos católicos de nuestro territorio, ¿no? Como María Jesús de Ágreda en Soria, Úrsula Micaela Moratajá en Alicante, María Jesús de León en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, el propio San Juan de la Cruz en Segovia, o incluso hay museos de momias, como recientemente que se ha construido para darle máximo de tal en la localidad de Quinto de Ebro, en la provincia de Zaragoza. También existen otro tipo de reliquias que siempre se debate si son cristianas o si por el contrario no pertenecen a ninguna de las religiones existentes, y una de ellas es la linterna de la batalla de Lepanto. Este objeto, ¿por qué para algunas personas lo consideran como un objeto religioso y por qué para otras no? ¿Cuál es el motivo? Sí, la verdad es que, como tú comentas, pues, la veneración de reliquias no solo es propiedad de personas que se abrazan fuertemente a la fe, ¿no? También existe otro tipo de reliquias, ¿no? Más profanas, ¿no? Son las de este caso, las de este ámbito, pues en principio son objetos físicos que no están en principio están exentos de sacralidad, ¿no? Pero ha sido la historia que les envuelve, las hazañas que les han rodeado, pues se ha pronunciado la propia Iglesia Católica para darles un marchamo de santidad, ¿no? De una aura devocional que como tal, porque realmente sus orígenes fueron más profanos, ¿no? Y la que tú comentas en concreto es la linterna de la batalla de Lepanto, que se conserva en el monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, en la provincia de Cáceres, y no es más que un fanal de un barco de la galera, de un tipo de embarcación, que los turcos, los rivales de los españoles, bueno, que formaban con la ayuda santa con otros países, pues era la galera que capitaneaba el sultán Ali Bajá, ¿no? Que fue recuperada por don Juan de Austria, ¿no? El hermano de Felipe II, ¿no? Que era el capitán líder del bando cristiano, de la batalla naval, que era devoto de la Virgen desde sus tiempos de Jerónimo y que fue enviada al santuario extremeño como objeto de veneración, como estandarte, como tótem de una victoria naval que mostraba el poder del Imperio español.
y ahí se conserva a día de hoy. Documentos de la Iglesia Católica la que le ha dotado de una protección divina y la que le ha sacralizado realmente su origen es más profano, más ascético, más neutro, por así decirlo. Muy bien, y ya una última pregunta, Javier, y quizás esta sea un poquito más personal. ¿Tienes alguna reliquia de las que comentas en tu libro que sea especial para ti, que sea tu preferida, tu elegida? Pues la verdad es que no podía decirme por una, porque son tantas las que recopilo en el libro que las expongo como un listado de numerosísimas reliquias que hay diseminadas por Televisión Español para que el lector aficionado por la historia, por este tipo de objetos mágicos, vaya acompañado del libro y pueda visitarlas en mayor o menor medida. Y la verdad es que no podía quedarme con ninguna. Quizás con la que más relación he tenido es, como yo soy de Valencia, pues realmente he tenido más contacto con el santo grial que se custodia y se venera en la Catedral de Valencia, ¿no? Está expuesto en una hornacina al público y se puede contemplar los radios que la propia catedral tiene abiertos al público. Y la verdad es que no llama mucho la atención porque está en una capilla anexa a la catedral y realmente no tienes que preguntar dónde está para poder localizarla, y la capilla es de reducidas dimensiones con unos bancos de madera como un pequeño atrio donde poder rendir culto, rendir tributo, pleitesía, como lo queramos llamar, y en una vitrina, y la verdad es que por su significado no llama mucho la atención por toda la historia, desde los cantares medievales de Quetzalcoatl de Troyes o Robert de Borón, que le han dotado de asociados a la leyenda artúrica. Pues desde sus orígenes la verdad es que es un objeto que a día de hoy sigue fascinando y despertando el interés y la curiosidad de tanto devotos cristianos que tienen mucha fe como los profanos de la materia o simplemente quieren conocer la historia de este objeto y la historia general de la península ibérica, de la historia de nuestro país. Muy bien, Javier, pues nada, muchísimas gracias por habernos contado todo esto hoy, por traernos tu libro y compartirlo con nosotros. Todo esto que has contado hoy, Javier, nuestros oyentes o nuestros amigos lo vais a poder encontrar en el libro La España Sagrada, Historias y Viajes por las Reliquias Cristianas, de la editorial Almuzara. Y su autor y invitado que hemos tenido hoy es Javier Ramos. Allí encontraréis muchas más historias de las reliquias que hoy por tiempo no hemos podido mencionar. Javier, si alguno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Pues principalmente a través de dos cauces, sobre todo mi blog, lugaresconhistoria.com, un blog de viajes históricos por a lo largo de la península ibérica y bueno, y más allá también de nuestras fronteras. lugaresconhistoria.com, ahí tengo un formulario de contacto con el que podéis establecer comunicación con cualquier persona que quiera comentar o apreciar cualquier tipo de comentario y demás, o a través de las redes sociales. En Facebook estoy como Javier Ramos, en Twitter también se me puede encontrar y eso, sobre todo esos son los principales cauces, blog y redes sociales. Muy bien, perfecto. Pues nada, chicos, ya lo habéis oído. Es fácil dar con Javier, sin lugar a dudas. Javier, muchísimas gracias por todo y te espero de vuelta para otro de tus grandes trabajos que nos haces llegar. Un fuerte abrazo. Nada, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar del libro y me ha encantadísimo. Cuando tú quieras, a tu disposición. Un placer. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Llegó el momento de las noticias del misterio. Como cada semana, Javier nos traerá fake news, noticias del espacio, noticias de tecnologías, noticias en general que la verdad que son muy interesantes y esta vez, hoy, no va a ser distinto para nada de las demás. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Pues bien, aquí estamos. Seguimos con todo el follón que nos conllevan las noticias. Sabes que muy a gusto y nada, yo siempre tengo cosas que hacer. No paras, la verdad, no paras, porque
Estás continuamente recibiendo noticias de todo tipo y la verdad que te lleva tu tiempo el liarte a clasificarlas y seleccionarlas, ¿no? Para cada programa. Sí, sabes que sí, pero bueno, siempre muy interesante y siempre aprendo un montón de cosas. La verdad es que cada vez que traemos alguna noticia al programa, el primero que aprende y el que se entera de cosas soy yo y aprender nunca está de más, así que encantado. Desde luego que sí. Bueno, pues Javier, ¿de qué noticias nos vas a hablar en esta ocasión? Pues mira, vamos a hablar de la tecnología eye tracking, que ya estaba en funcionamiento antes, pero con toda esta pandemia y todo esto que estamos viviendo, se le ha dado un empujoncito más para que llegue rápida al manejo nivel usuario de todos nosotros, y es una tecnología que me parece muy interesante. También voy a hablar de la respuesta de un astrofísico jesuita que ha fallecido ya y que colaboró con la NASA a una pregunta en un programa sobre si había vida extraterrestre, y todo esto lo traigo a colisión de todas esas informaciones que venimos trayendo de los ovnis últimamente y que luego en la misma noticia daremos un breve repaso. Pues la curiosa noticia, la curiosa frase o las curiosas frases que decía este jesuita, que además no era un don nadie, tenía varios títulos, y me ha parecido interesante como racionamiento, ¿no? Como una manera de pensar para traerla al programa. También te hablaré siempre me gusta traerte estas nuevas tecnologías que nos podrían ayudar, ¿no? El día de mañana a no desgastar ciertos materiales o ciertas materias primas que son escasas, y en este caso voy a hablarte de que el sodio podría ser un candidato a suplir las baterías de litio en unas baterías que ya se han probado y parece que van a ir hacia adelante. Aún les queda un poco, pero ya tenemos esas primeras baterías de prueba. Luego te hablaré de algo también relacionado otra vez con esta maldita pandemia del COVID, y voy a hablarte del sistema de eliminación de patógenos de BioCare, que es una manera de limpiar el aire de una empresa que va a empezar que está funcionando ya mismo, pero que va a empezar a funcionar en muchos sitios porque parece que tiene muy buenas referencias. Y por último, te hablaré del estudio que se ha hecho de un meteorito y que podría ser clave para confirmar que podría haber hoy en día actividad volcánica en Marte. Muy bien, bueno, pues como siempre empezamos con la primera, que es la tecnología eye tracking. Entiendo que es algún tipo, ¿no?, de control relacionado con algún tipo de cámara, ¿no? Porque al ser eye tracking, o sea, ojo que te sigue, ¿no? Seguimiento, traducido mal al español, la verdad. Algo tendrá que ver con ello. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, y resulta que ya se pueden generar esas interacciones físicas mediante la vista gracias a esta tecnología eye tracking, como bien has dicho. Esto sería un sistema que evita el contacto físico y permite interactuar con el entorno a través del seguimiento ocular. La compañía Irisbond, que es pionera en tecnologías de apoyo con este primer software de eye tracking de fabricación y desarrollo completamente español, tengo que decirlo, ha realizado un análisis sobre numerosas y exitosas aplicaciones que tiene esta innovación para favorecer la adaptación a esta nueva normalidad que todos tenemos hoy en día y afrontarla con plenas garantías de salud y seguridad. El secreto de eye tracking reside en la habilidad de las cámaras, como bien ibas encaminado, para rastrear la mirada de los usuarios y el movimiento ocular para detectar dónde se fija nuestra vista y qué es lo que queremos hacer. Y a esto me referiría, por poner algún ejemplo, ¿no? Pues sería, por ejemplo, incluso abrir o cerrar puertas, accionar un interruptor, llamar al ascensor, iluminación, cajeros automáticos, en muchos casos combinados con otro tipo de sensores. Estaríamos hablando de lo que vendría a representar esta nueva tecnología. Y en el caso de las compras, el seguimiento ocular se incorpora avanzados algoritmos de software que están basados en inteligencia artificial, por lo que diríamos que se traduce la mirada para ofrecer un acceso a la información de forma natural, segura al 100%, personal e intuitiva y de manos libres. Y además incluso funciona usando gafas o lentes de contacto, según informaron fuentes de Irisbond. Asimismo, por ejemplo, también te voy a decir que ya está planeado que sirva para el manejo de maquinaria o el control de dispositivos en entornos laborales. Esta tecnología eye tracking permitiría manejar estos equipos o dispositivos en entornos laborables, como por ejemplo serían las interfaces de los sistemas de control de líneas de montaje, pantallas táctiles o controles remotos a través de tablets, así como varios entornos relacionados con la oficina. Lo que recalca esta empresa, Irisbond, es que
todas las interacciones se realizan sin contacto y de fácil uso, ya que no requiere conocimientos informáticos. Asimismo, digamos que ya se están poniendo en marcha proyectos que implican la aplicación de esta tecnología con la idea no solo de ayudar en la propagación durante este tipo de pandemias, sino porque además se trata de soluciones inclusivas con personas que tienen movilidad reducida. De la misma forma, existirían múltiples aplicaciones en sectores como la telefonía móvil, en la automoción, en las casas inteligentes, robótica, ciencia, salud y producción. El mérito de la empresa, digamos que reside en ciertos avanzados algoritmos basados en inteligencia artificial que captan el movimiento de los ojos y lo traducen en movimientos precisos dentro de una pantalla. Y gracias a eso cualquier persona podría acceder a toda la información de forma natural, intuitiva y sin el uso de las manos, creando una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno a través de tecnologías de seguimiento ocular. Tengo que decirte que esto ya estaba lanzado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? De hecho, ya hay diversos estudios internacionales, sí que es verdad que realizados antes de la crisis de esta pandemia, que apuntaban a que, por ejemplo, en el mercado global, eye tracking se esperaba que creciera hasta un 27,4% al año, llegando hasta 2025 y siendo valorado en unos cerca de 300 millones de dólares ya en 2018, cuando empezaron a hacer la idea. Sí que es verdad que ahora, por culpa de la pandemia del COVID, todas estas estimaciones han quedado completamente desfasadas y veremos a ver a dónde llega esta propuesta, que me parece que es muy interesante. En la próxima noticia nos vas a hablar, como bien dijiste al principio, de un astrofísico jesuita que colaboró con la NASA y que lanzó una pregunta, nada más y nada menos que si había vida extraterrestre. ¿Por qué lanzó esta pregunta? ¿En qué se basaba este señor, Javier? Cuéntanos. Sí, bueno, lo que realmente lanzó fue una reflexión, ¿no?, a esa pregunta, que me pareció muy interesante. Hay que decir que hoy en día, ¿no?, pues para muchos, ciencia y fe son mundos paralelos absolutamente sin contacto alguno entre sí, cuando no serían directamente verdades antitéticas y serían incompatibles, ¿no? Pues hay que decir que el padre Manuel Carreira que es el que vamos a hablar en esta ocasión, sería uno más de una larga lista de científicos con sotana que desmienten esa falsa dicotomía. Su trayectoria, se inscribe, digamos, en esa corriente de clérigos, monjes y sacerdotes que hicieron varios aportes clave al conocimiento científico. Uno de los exponentes más destacados y cercanos en el tiempo sería otro sacerdote jesuita, que es Georges Lemaitre, que fue primero, por ejemplo, en formular la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Pero hablando del que nos centra en esta noticia, de Manuel Carreira, era un jesuita español que reunía en su persona, por decirlo de alguna forma, al científico y al sacerdote como astrofísico que era, además máster en la Universidad John Carroll de Cleveland, integró, digamos, durante 15 años la Junta Directiva del Observatorio del Vaticano, asesoró y colaboró en varios proyectos de la NASA y fue profesor en universidades de los Estados Unidos y de España. Carreira nació el 31 de mayo de 1931 y hay que decir que desgraciadamente murió a la edad de 89 años en La Coruña el 3 de febrero de este mismo año. Fue un apasionado de la astronomía, a lo que él mismo llamaba la poesía de la ciencia. Pues bien, se ha rescatado un debate que hizo en un programa coordinado por el periodista y escritor español, que era Juan Manuel Prada, para un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia. Y hay que decir que el nombre del programa fue tomado del monólogo final de la película Blade Runner. Pues bien, el padre Carreira expuso de modo, la verdad es que bastante tajante y vehemente, cuál era su vista acerca de la especulación en torno a la existencia de vida extraterrestre. Antes de continuar con la noticia, voy a decirte, Víctor, que la he traído porque, como bien hemos comentado en otros programas, en las últimas semanas hemos tenido a volver estos temas de objetos voladores no identificados, partiendo desde esas imágenes que el Pentágono dio por válidas, ¿no?, como que eran fenómenos aéreos que no tenían clasificados, y a partir de aquí pues contestó Japón, que también hizo su anuncio pertinente. El ministro de Defensa dijo que ni creía ni había visto naves extraterrestres, pero por si acaso su país se preparaba, y tengo que decir que ya hay otros países que también, aunque son escépticos, también empiezan a hacer esas preparatorias. Y no hace mucho tiempo también Luis Elizondo, que antes era director del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
hoy en día reconvertido a presentador de programas de divulgación científica en la televisión, aseguró también en una entrevista que hay una tecnología que supera a la humana y la observa, aunque no avanzó ninguna teoría acerca de qué o quiénes manejan esta tecnología, y lo vamos a dejar un poco en el aire. Pues a coalición de todo esto, ¿no?, en este programa que te he comentado al principio, el padre Manuel Carreira decía que quienes insisten en afirmar que hay otros mundos análogos al terrestre desean, tanto consciente o inconscientemente, rebajar nuestra dignidad humana, afirmando de modo indirecto que el ser humano no es nada especial. Carreira, por ejemplo, en cambio, sostenía que la propia física ha demostrado que de haberse producido una mínima modificación de las condiciones iniciales del universo, o sea, en el Big Bang, la vida humana en la Tierra no habría sido posible. ¿Qué defiende él? Pues mira, defiende un razonamiento que se llama el principio antrópico. Este razonamiento, en el que Carreira se apoya, ¿no?, pero el primero en hablar de esto fue el físico estadounidense John Wheeler, que desarrolló este llamado principio antrópico. ¿Y de qué trataba esto? Pues mira, sería, por explicarlo de alguna forma, no sería que únicamente el hombre el que está adaptado al universo, sino que el universo estaría adaptado al hombre. Solo tendríamos que imaginarnos, por ejemplo, un universo en el cual una o cualquiera de las constantes físicas que conocemos fundamentales se alterase en un pequeño porcentaje, pues entonces en ese universo el hombre nunca hubiera existido. Y según este principio, el antrópico, como te he comentado, en el centro de toda la maquinaria y diseño del mundo subyace un factor que es dador de vida. Para Carreira existía el peligro de querer decir de una manera totalmente acientífica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos, porque se toma como base lógica algo que, según él, es totalmente absurdo, y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir, tiene que ocurrir. Y él mismo decía que él veía esto mucho en las discusiones sobre la vida fuera de la Tierra. En este programa de televisión, Carreira contaba ante esa pregunta, ¿no?, de ¿es posible que haya vida en otro planeta? O sea, ¿es posible que haya vida inteligente en otro planeta? Pues él respondía que según las leyes físicas sí era posible, y entonces todos los demás interlocutores concluían en que entonces es probable que la haya, porque como hay tantísimos astros por ahí fuera, es muy probable, y si es probable, entonces es que la hay. Pero este jesuita replicaba de una manera que me parece muy... La verdad es que me parece muy acertada, ya no estando o no, independientemente de eso, de acuerdo con lo que él decía. Y él lo explicaba con un experimento, la verdad es que muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, sería posible, según las leyes de la física, ¿no?, que si yo ahora mismo, mientras que hablo contigo, Víctor, tengo un bolígrafo en la mano, si yo dejo caer el bolígrafo sobre la mesa, ¿podría quedarse derecho sobre la punta? Pues bien, te voy a decir que según las leyes de la física, sí sería posible. Lo que pasa es que es probable que aunque yo lo dejara caer 1.000.000 de veces encima de la mesa, ocurriera por lo menos una vez. Pues no. Además, ¿sería cierto que tarde o temprano ocurriría? Tampoco sería cierto. Por lo tanto, él decía que de modo que la gente tiende a mezclar lo posible con lo probable y con lo cierto. Además, según también decía él en esta entrevista, esto se haría de una manera que es o bien consciente a mala leche, entre comillas, o bien muy inconsciente, que sería un deseo de rebajar la dignidad humana. Que tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente, que por lo tanto nosotros no seríamos nada especial. Según subrayaba el mismo Carreira, hablando de este principio antrópico, él mismo dice que ya no fue propuesto por teólogos ni por filósofos, sino por los mismísimos astrofísicos. En los años 60 ya divagaban con este principio antrópico. Uno de los físicos más prestigiosos del siglo XX, que es John Archibald Wheeler, se preguntaba por la relación entre las propiedades del universo desde el primer momento y la existencia humana. Según describía el Wheeler, ¿no?, la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad, ¿no? Toda la ciencia que conocemos estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda esa mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas formas. Aquello de lo que hablamos como mutable no está determinado esencialmente a existir solo de una manera. Todo aquello que puede existir de diversas formas tiene que ser ajustado para que exista de una manera concreta y no de todas las formas posibles. La conclusión de este Wheeler era que el universo tuvo que ser ajustado ya en un primer momento y que ese ajuste debía tener un fin. Y el fin sería ajustarlo
para que pudiera existir la vida humana. Según decía el mismo padre Carreira, no es que no les importa, a él no le importaba hablar de otros universos, ni les importaba hablar de otras humanidades. Según él, el universo cumple su destino cuando existe, aunque sea solamente un planeta, como es la Tierra, por lo menos uno, como ya te digo, donde se dé la vida personal e inteligente como nosotros. Así que les sabía muy mal menospreciarnos de esa manera, pensando que seguramente habría vida inteligente aparte de nosotros. En la tercera noticia nos vas a hablar sobre el uso del litio en las baterías. Hoy en día, lo tenemos en cualquiera de nuestros móviles. También lo estamos empezando a usar muy a menudo, y quizás ya una fabricación en serie con el tema de los coches híbridos que están tan de moda. Pero bueno, por lo visto han descubierto, como bien nos has dicho, un nuevo material que es posible que pueda sustituir al litio. Cuéntanos, Javier, ¿por qué han elegido el sodio para sustituir al litio? ¿Qué particularidades tiene? Pues mira, tiene una batería de iones de sodio, ¿no? Hay que decir que contendría tanta energía y funcionaría tan bien como algunas pilas o algunas baterías de litio comerciales, como bien has dicho, y esta nueva batería ya ha sido desarrollada, por lo menos una beta, desarrollada en la Universidad de Washington State, y esto haría posible una tecnología de baterías potencialmente viable de resultado de materiales que serían más abundantes y más baratos que el litio. El equipo del que forma parte todo el estudio, que es el Pacific Northwest National Laboratory, informa de uno de los mejores resultados hasta la fecha para una batería de iones de sodio. Es capaz de entregar una capacidad similar a alguna de las baterías de iones de litio y recargarse exitosamente, manteniendo más del 80% de su carga después de unas 1000 cargas. La investigación, que ha sido dirigida por Yue Lin, que es profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Materiales, y Xiaolin Li, investigadora científica de este Pacific Northwest National Laboratory, y fue publicada en la revista ACS Energy Letters. Las baterías de iones de litio, como tú bien has dicho, hoy en día las tenemos en muchísimos sitios, ¿no? En móviles, en portátiles y ya cada vez más en vehículos eléctricos. Pero ¿sabes qué pasa? Que están hechas de materiales como el cobalto y el litio, que hay que decir que son escasos y muy caros. Y a medida que la demanda, por ejemplo, de vehículos eléctricos va aumentando y se necesita ese almacenamiento extra de electricidad, estos materiales van a ser más difíciles de obtener y posiblemente mucho más caros. Las baterías a base de litio también van a ser problemáticas para satisfacer la enorme demanda creciente de almacenamiento de energía de la red eléctrica. Así que, por otro lado, las baterías de iones de sodio, hechas de sodio barato, ¿no?, y abundante, sobre todo sostenible, de océanos o de la corteza terrestre, podría ser un buen candidato para el almacenamiento de energía a gran escala. Pero hay que decir que desafortunadamente no tiene tanta energía como las baterías de litio. Hoy en día, en esta primera batería, en esta primera prueba, ¿no?, también hay que decir que tienen problemas para recargarse, ya que son necesarios para un almacenamiento, ya que para almacenar cierta cantidad de energía tienen algunos problemas en alguna parte del material. Un problema clave para algunos de estos materiales catódicos más prometedores, por ejemplo, el sodio, es, por ejemplo, una capa de cristales de sodio que no funcionan, digamos que son inactivos, que se acumula en la parte superior del cátodo, deteniendo ese flujo de iones de sodio y como consecuencia, digamos que lo que hace es matar la batería. Así que, como parte del trabajo que tienen por delante este equipo de investigación, es crear un cátodo de óxido de metal en capas y un electrolito líquido que lo que hace es incluir varios iones de sodio adicionales, creando, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, una sopa que sería más salada y que tendría mejor interacción con esa parte de arriba de la batería. Ese diseño de cátodo y esos sistemas de electrolitos permiten ese movimiento continuo de iones de sodio y evitan esa acumulación inactiva de cristales en la superficie, permitiendo la generación de electricidad sin ningún obstáculo. Los investigadores ahora mismo están trabajando para comprender mejor esa importante interacción entre electrolito y cátodo para que puedan trabajar con diferentes materiales para mejorar el diseño de la batería. También están empeñados en diseñar una batería que no use cobalto, que es otro metal relativamente caro y además raro.
Este trabajo, digamos que lo que allana es el camino hacia baterías prácticas de iones de sodio y las ideas fundamentales que ellos han tenido sobre esa interacción cátodo-electrolito arrojan cierta luz sobre cómo se podrían desarrollar futuros materiales de cátodo sin cobalto o con bajo contenido de cobalto en baterías de iones de sodio, así como en otros tipos de química de baterías. Si pudieran encontrar alternativas viables al litio y al cobalto, las baterías de iones de sodio realmente podrían ser tan competitivas como las baterías de litio que encontramos hoy en día. En la próxima noticia nos vas a hablar de nuevo de un avance que han hecho en la lucha contra el COVID-19. Ese virus que ya nos estamos acostumbrando demasiado quizás a vivir con él y nos estamos descuidando y no debemos de bajar la guardia nunca. Bueno, pues háblanos, Javier, de este sistema de eliminación de patógenos de Bioker. Sí, mira, después de haber pasado esa famosa desescalada, ¿no?, y encontrarnos en esa nueva normalidad, la sociedad pues se enfrenta al importante reto de evitar esa nueva propagación del COVID-19. Y por eso, todo espacio interior, público o privado, debe de prepararse para prevenir situaciones de riesgo. Pues bien, BioAir Society presenta su sistema de eliminación de patógenos BioCare, que es una tecnología de tratamiento inteligente de aire interior que elimina patógenos, alérgenos y COPS, que son compuestos orgánicos volátiles. Ya nos sonará bastante cuando tanto hablar de COVID-19. Además, aseguran que no genera residuos químicos ni subproductos tóxicos para el ser humano, por lo que se puede convivir con él perfectamente en espacios interiores. Funcionaría con una tecnología patentada de desinfección del aire aplicable a todos los sectores económicos e industrias para satisfacer las necesidades medioambientales en espacios anteriores. Ellos funcionan con una cosa que se llama la oxidación fotocatalítica. BioCare, este aparato, genera aire limpio, libre de patógenos, alérgenos y COPS, como ya te he comentado. Es adecuado además para el tratamiento del aire interior y usado para eliminar todos los compuestos orgánicos y partículas vivas o inertes disueltas en el aire. La clave de su máxima eficacia es una continua operatividad y una alta capacidad de eliminación de microorganismos en su continua producción de flujo de aire limpio. Hay que decir que BioCare no es un filtro, ni emplea tecnología de cargas iónicas, ni placas, y no genera ozono ni en sus procesos intermedios ni en el aire limpio obtenido como resultado de esa descontaminación. Utiliza luz ultravioleta en el interior del equipo, pero solo para activar el proceso oxidativo de los patógenos, que es su forma de eliminarlo. Además hay que reconocer, si ves un vídeo explicativo, que se instala fácilmente, sin conductos especiales, y además es de bajo consumo, es ecológico y solamente requeriría de un único mantenimiento anual. Los equipos de BioCare se ofrecen hasta en dos versiones. Hay una que es BioCare para espacios donde el equipo se puede anclar, ¿no?, de una forma visible a las paredes, o hay otra que es BioCareLens, que está pensado para sitios menos visibles donde la instalación pueda estar oculta, ¿no? Tanto BioCare como BioCareLens, hay que decir que ellos ya han disparado diferentes formatos, ¿no?, con distintas capacidades de esta oxidación fotocatalítica. Está desde el más pequeño, que podríamos tener cada uno de nosotros en una sala o en un despacho o en nuestra casa, ¿no?, el mediano para algo un poco más grande, ¿no? Pues me parece que la medición era hasta 250 metros cúbicos, y luego habría uno muy grande de una mayor potencia de oxidación, que estaría ya orientado a instalaciones muy grandes de 400 metros cúbicos. Y esta es otra de las tecnologías, Víctor, que se está poniendo muy de moda y que, como bien has dicho, nos vamos a tener que enseñar a convivir con todo este tipo de tecnología, porque es lo que nos espera en esta nueva normalidad. Qué miedo me da, la verdad, Javier, ya que mencionas lo de la nueva normalidad. ¿Qué nos puede traer esto, la verdad? Samuel Cruz, nuestro colaborador, vendrá al programa también a explicarnos desde el punto de vista de la geopolítica qué puede significar esta nueva normalidad. Así que nada, bueno, pues Javier, vamos con la última pregunta, y recuerdo que nos hablabas de un meteorito clave que podría ser quizás la clave para confirmarnos que hay una actividad volcánica en Marte. Cuéntanos, ¿qué has sacado de esta noticia?
Pues sí, mira, de acuerdo a unos estudios que han sido recientemente publicados, la caída de un meteorito, ¿no?, podría resultar, como bien has dicho, clave para comprobar una gran duda que tienen los científicos hoy en día, y es la actividad volcánica en Marte. Ya es para nosotros, ¿no? Esos fenómenos vinculados a los planetas, para nosotros ya, digamos, aquí en la Tierra, ya es digamos, no sé cómo decírtelo, ya es un interrogante, ¿no? Conocer esa actividad volcánica. Pues imagínate cuando hablamos de un planeta que no es el nuestro, pues todo esto se multiplica, ¿no? Y hablando de ese meteorito, el meteorito es el Tizin, que cayó en la Tierra en el año 2011 y ha servido, por ejemplo, para comprobar que el planeta rojo tiene actividad volcánica y geológica activa, ya que proporcionaría la primera prueba química sólida sobre la convección del magma, que son esas masas de roca fundida al interior de un planeta. De acuerdo con un estudio que ha sido publicado por Meteoritis and Planetary Science, los cristales de olivino hallados en el meteorito solamente podrían haberse formado en temperaturas cambiantes a medida que se arremolinaba en las corrientes de esta convección de magma. La conclusión, digamos, que a la que se llega, por ejemplo, sería que Marte era volcánicamente activo cuando se formaron estos cristales de olivino que te he comentado, y que haría entre unos 574 y 582 millones de años, una horquilla que es bastante justa. Y más aún, también podría serlo, según dicen los científicos, hoy en día. El geólogo planetario Nicola Bari, de la Universidad de Glasgow, en Escocia, que es uno de los autores de la investigación, ha detallado que no hay evidencia previa de esta convección en Marte. En una entrevista que hizo al portal RT, afirmaba de que se trataba del primer estudio que probaba la actividad en el interior del planeta desde un punto de vista puramente químico y además en muestras tangibles, en muestras reales. Mientras se llevaban a cabo los estudios del olivino, que ya lo he nombrado un par de veces y quiero que sepas que es un grupo de minerales, ¿no?, que constituyentes de la piedra, ¿no? Pues en el meteorito los investigadores hallaron algo que llamaba su atención, y era que los cristales presentaban bandas ricas en fósforo que estaban esparcidas irregularmente. Según comentaba el especialista, esto ocurría cuando la tasa de crecimiento del cristal superaba la velocidad a la que el fósforo se podía difundir a través de cierta fusión. Lo que quería decir era que por esa razón el fósforo está obligado a entrar en esa estructura cristalina en lugar de, digamos, nadar por ese magma líquido. Así que también determinó que en esa cámara de magma que generó la lava, la convección fue tan fuerte que ese olivino fue movido desde el fondo de la cámara, que sería donde se encuentra el material más caliente, hacia la parte superior, que es donde se encuentra la parte más fría, muy rápidamente, y eso genera ese esparcimiento del fósforo de esa manera, y que además también nos dice que sería en unas tasas que se enfrió directamente a unos grados muy rápido y muy poco tiempo. Ellos calculan que entre 15 y 30 grados Celsius por hora, lo cual para los científicos es una burrada. Hablando de la temperatura, ¿no?, a la que se formaron esos cristales, ellos dicen que ya fue en el período amazónico tardío, y el equipo de investigación calculó, haciendo cálculos termodinámicos y para comprobar, ¿no?, que el manto tenía probablemente, cuando se formaron estos cristales, unos 1560 grados Celsius. Realmente ellos piensan, ¿no?, por ejemplo, que Marte hoy en día podría ser todavía un mundo volcánicamente activo, y que estos nuevos resultados apuntarían hacia eso. Además, también dijo que no veamos una erupción volcánica en Marte desde ahora hasta los próximos 5 millones de años no significa que el planeta no esté activo, porque probablemente el tiempo entre erupciones entre Marte y la Tierra sea diferente. Haciendo una comparación, como bien decía él, mientras en la Tierra, ¿no?, podemos ver una o más erupciones por día, a lo mejor en el planeta rojo podría tratarse de que quizás se observara una cada millones de años. Así que volvemos a tener unas poquitas más de noticias de ese planeta rojo que próximamente visitaremos, y esperemos traerlo aquí al programa y contarlo, porque va a ser un espectáculo. Javier, y yo ahora te pregunto, mira, yo he escuchado muchas teorías, ya sea a través de divulgadores de YouTube, de divulgadores a través de la televisión, de diferentes medios como la radio, en el que hablaban
que en un pasado un tanto lejano, ¿vale? Lo que es el planeta Marte era muy similar a lo que es la Tierra, es decir, tenía ríos, lagos, pantanos, vamos, sí, mares, bosques, etcétera, etcétera. O sea, que era muy similar a lo que es la Tierra. ¿Realmente eso es científicamente posible o se ha demostrado que eso puede ser posible? Te digo si has escuchado algo de las noticias que hayas podido ir recibiendo o forma parte de una fake news total. No forma parte de la fake news. Digamos que hay varios científicos que están muy enfrentados con eso. A esas teorías se defienden mucho. Acuérdate que incluso hablamos lo trajimos aquí al programa de algunos científicos que tomando esas fotos con una escala muy buena, ¿no? Con mucha definición de Marte, incluso podían llegar a ver esos surcos o podían incluso llegar, según decían ellos, pero que lo decían y aunque suene un poco rimbombante, digamos que eran científicos y incluso a ver como fósiles, ¿no? Pegados a las rocas, con lo cual no es una locura. Digamos que hay dos partes de esos científicos que estarían enfrentados, gente que dicen que Marte antiguamente, como bien has dicho, era muy similar a la Tierra, otros científicos que no lo creen absolutamente para nada, que piensan que siempre ha sido un desierto yermo y frito por la radiación, porque hay que decir que la radiación que soporta Marte hoy en día sería incompatible con la Tierra, siempre y cuando hablemos de hoy en día. No sabemos hace millones de años cómo sería esa atmósfera, aunque parece que ya empieza a haber pruebas de que también tenía una atmósfera en su día. Y pasando esas dos teorías, digamos, bien explicadas, entre comillas, o bien posicionadas y realmente plausibles, también tenemos, acuérdate, Víctor, de lo que se dijo de que lo que hacían era que nos enseñaban Marte con un espectro de color rojo para que lo viéramos así, y si le cambiabas el espectro era un mundo totalmente azul y verde como la Tierra. Claro, efectivamente, es que yo la teoría que había oído era esa, ¿no? Que la propia NASA, antes de subirlas a su página, o hacernosla llegar mediante cualquier tipo de medio, siempre le metían ese filtro de color rojo o anaranjado, pero que sin embargo mucha gente que dedicaba gran parte de su tiempo, de su vida, buscaba, ¿no? Similitudes con las imágenes que presentaban de la Tierra con imágenes reales captadas aquí en nuestro planeta. La verdad, o sea, que por eso te digo que al final sí que es verdad que había muchas imágenes que eran muy parecidas de Marte y en la Tierra. Con respecto a esos objetos, ¿no? Que dicen insectos, fósiles y demás, es que también hay algunos que hay que echarle imaginación. Entiéndeme, o sea, no se ven claramente. Mucha. Claro. Hay que echarle mucha, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero es lo que te digo, no estando muy de acuerdo con ellos, digamos que lo ha dicho no hemos sido ni tú ni yo, que no tenemos ni idea de eso. O sea, ha llegado una persona que estudia, que es naturalista y que estudia, por ejemplo, los insectos, y él ha dicho el tipo de insecto que ha visto. Yo no digo que esté de acuerdo, digo que lo ha dicho y que no lo ha dicho un don nadie, con lo cual yo, pues bueno, no es que esté muy de acuerdo con él, me parece, ya te digo, un poco más rocambolesco, pero no deja de estar ahí. No, desde luego, como tú bien has dicho, es un científico con muy buena reputación y, como dices, no es un don nadie, no somos ni tú ni yo, desde luego. Bueno, pues nada, Javier, a ver si algún día nos llegamos a enterar de la verdad de esto y, oye, quién sabe, a lo mejor nosotros en un futuro somos un Marte, como quien dice, con tanta contaminación, tantas bombas atómicas, nucleares, etcétera, etcétera. Quién sabe, a lo mejor, como dicen algunas teorías, somos, ¿no?, descendientes de aquellos seres que vivieron en aquel entonces en Marte. Quién sabe, algún día lo mismo lo descubriremos. Javier, muchísimas gracias por las noticias que nos has traído hoy, como siempre súper interesantes, la verdad, y variadas. Y nada, te deseo una buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo, hasta el próximo programa. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Hoy
en Lugares con la Historia, Kela nos va a llevar hasta un lugar de Málaga donde, como nos dijo en el anterior programa, había un cortijo donde aparecía un mensaje que dice: aquí habita el diablo. Espero que hayáis averiguado, quienes nos escuchasteis en el anterior programa, en qué lugar está exactamente ese cortijo y cuál es. Si no, Kela en unos segundos nos lo va a decir. Muy buenas, Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Pues sí, vamos a hablar de Cortijo Jurado, una de las casas más encantadas de España, que se encuentra, como has dicho, en Málaga, a las afueras de Campanillas, y que ya llama la atención desde la carretera y además es muy conocido por toda su fenomenología paranormal. Muy bien, Kela, pues descríbenos el lugar, haznos viajar hasta allí a través de la mente. Pues es una casa muy grande, una gran casa, un caserón, es de estilo señorial, también ecléctico y neogótico de aire inglés. Fue mandada a construir por la familia Heredia a mediados del siglo XIX, pero se desconoce el año exacto porque no se han encontrado las licencias de obra ni ningún otro documento escrito al respecto. Tiene planta rectangular, 2 alas laterales que sobresalen por la parte del frente. En total son unos 2.500 metros cuadrados que se dividen en un patio central, una capilla, un mirador y un montón de estancias. Si no me equivoco, me pareció leer que llegó a tener 200 habitaciones. Tenía también, se dice, 365 ventanas, grandes establos y unos sótanos de los cuales se decía que en ellos había unos pasadizos que comunicaban con otro cortijo, el cortijo Colmenares, por aquel entonces propiedad de la familia Larios, que mantenían una estrecha relación con los Heredia. Era una hacienda, una explotación agraria y ganadera, y en donde esta familia, poseedora de una de las grandes y más importantes fortunas de la época, solía pasar sus vacaciones. Era una construcción tan ostentosa que llamaba la atención de la alta burguesía de la época. Por cierto, que estas dos familias, los Heredia y los Larios, se dice que formaban parte de la oligarquía de la Alameda, que era como un grupo de grandes familias pertenecientes a la alta burguesía del siglo XIX de la ciudad de Málaga y de las cuales se decía que pertenecían a la masonería. ¿Y cuál sería la historia de esta casa, de este lugar? Porque, como dije al principio... Dije al principio que aquí habita el diablo y estoy recordando que es aquí vive el diablo, lo que ponía en una de sus pintadas. ¿A qué se debe esa pintada? ¿Por qué es así? Bueno, pues es que se dice que el Cortijo Jurado está maldito, pero es que además este lugar está marcado por unos terribles sucesos. El primero de ellos ocurrió entre los años 1890 y 1920. Durante este periodo de tiempo desaparecieron 5 chicas jóvenes a las que encontraron muertas en las inmediaciones de la finca y cuyos cadáveres mostraban síntomas de haber sido terriblemente torturadas. Aquí también, durante la Guerra Civil, fusilaron a presos y se utilizó el cortijo como hospital y en sus sótanos se utilizó también como calabozo. Pero volviendo a las familias, tanto de los Heredia como de los Larios, se decía que tenían pues unos gustos muy oscuros. Incluso algunos miembros se vieron envueltos en temas de raptos de chicas de menores de edad, a las que sometían una especie de rituales satánicos sexuales y que violaban hasta matar. Al parecer estos rituales los realizaban pues junto a importantes personalidades venidas de Europa, de países como Francia e Inglaterra. Y bueno, esto se sabe porque parte de los trabajadores que tenían, pues ellos fueron los que comentaron a los vecinos del lugar haber sido testigos mudos de aquellas prácticas tan oscuras y que ellos eran los que después bajaban los cuerpos sin vida de las jóvenes a los sótanos donde las enterraban junto a otras víctimas dentro de una especie de fosa.
Los restos mortuorios de algunas de aquellas chicas se encontraron, ¿no?, de estas 5 chicas, a orillas del río Campanillas, cercano a Cortijo Jurado. Se dice además que en 1942 un joven, un tal Manuel Martín, se logró introducir en uno de los pasadizos, que fue cuando se descubrieron esos supuestos pasadizos secretos que unían los cortijos de las dos familias, y que en ellos este chico dijo que había visto huesos, restos óseos y toda clase de objetos y máquinas de tortura. Algo que en realidad nunca se ha podido corroborar, porque se dice que a este muchacho le dio tanto miedo lo que vio allí que prefirió ni tocar ni sacar nada del lugar, y además pues en aquella época tampoco muchas gentes le creyeron, a pesar de él, pues digamos, mantener siempre el mismo testimonio. La historia de las desapariciones de las chicas comenzó tras la muerte del patriarca de la familia Heredia, y fueron los herederos los que supuestamente eran los que raptaban, torturaban y violaban a estas jóvenes. Los pasadizos subterráneos existen, se puede acceder a ellos desde uno de los establos del propio cortijo. Yo vi fotografías, se pueden encontrar fotografías en la red de estos pasadizos subterráneos, pero al parecer están cegados a pocos metros por un impenetrable muro de hormigón, lo que añade más misterio, si cabe, a este lugar. 5 años después de estos hallazgos de los cadáveres en las inmediaciones de la finca, los Heredia, que tenían deudas y además pues habían convertido en el punto de mira de la sociedad tras aquellos sucesos, venden la hacienda a los Larios. Y como ha pasado con otras casas encantadas, esta pues también tuvo muchos propietarios a lo largo de su historia, y es que tras los Larios pasó a ser de la familia Quesada, y en los años 50 la compró un médico de Valladolid, pero fíjate qué curioso, nunca llegó a vivir en ella. En 1975 la familia Vega Jurado compra la propiedad, se hace con ella, de ahí es de donde viene su nombre, Cortijo Jurado, pero terminó abandonada y ruinosa. Y en el año 2000 fue comprada con la intención de reconvertirla en un hotel, de reconvertir el cortijo en un hotel de lujo, pero pues aquí otro dato curioso es que las obras se paralizaron y el proyecto nunca se llevó a cabo. Actualmente creo que sus últimos propietarios la tienen a la venta, al menos en el año 2015 salió a la venta a unos 16 millones de euros, quizá un precio pues un poco elevado, teniendo en cuenta que estaba en bastante mal estado de conservación, y de hecho es bastante peligroso adentrarse en este edificio, a pesar de que muchos curiosos, exploradores urbanos, investigadores de lo paranormal y amantes del misterio se atreven a hacerlo. Me imagino que esos 16 millones de euros serán seguramente por el terreno que tienen, porque tienen que tener un terreno enorme este Cortijo Jurado. En la actualidad dices que visitan personas a hacer urbex, a buscar fenómenos paranormales. ¿Qué tipo de fenómenos paranormales se han registrado en la actualidad? ¿Tenemos constancia de ellos? Bueno, es más, te voy a decir que hay un portal web que se llama rutasmisteriosas.es, que tienen una ruta que es Noche en Cortijo Jurado. Y esta organización, al parecer, cuenta con el permiso y la autorización de los dueños actuales para realizar esta actividad, por la que cobran 15 euros por persona. Esto lo digo un poco también a modo de curiosidad, por si le pudiera interesar a alguien. Sí, se han registrado muchos fenómenos paranormales. Al parecer existen multitud de testimonios documentados. La mayoría son psicofonías o parafonías de voces tanto femeninas como masculinas, gemidos y lamentos sin un origen determinado. Bueno, con decirte que me encontré con un par de vídeos en YouTube titulados Banco de Psicofonías de Cortijo Jurado, parte 1, y Banco de Psicofonías de Cortijo Jurado, parte 2, imagínate la fenomenología que hay
que hay ahí. Bueno, también se habla de una aparición en el patio del Cortijo, una figura que se materializa, y otra figura a la que muchos testigos han visto asomarse desde uno de los torreones del Cortijo. Y bueno, te puedo contar también una noticia que me encontré del año 2004, que viene un poco a lo de que es un lugar maldito y peligroso por su decadencia y su mal estado de conservación. Pues me topé con una noticia del 2004 de La Opinión de Málaga, en la que hablaba de un joven de 21 años que se cayó en uno de estos pozos de 30 metros de Cortijo Jurado. Un terrible accidente que al pobre chico lo dejó paralítico, e ironías de la vida, era un atleta, un corredor de atletismo con más de 150 trofeos ganados, y que volvió tristemente, volvió a nacer, pero volvió a las pistas de atletismo, pero en silla de ruedas un año después. Vaya historia la de este señor. Te voy a preguntar una cosilla, si tuvieras la oportunidad de poder hacer un directo en este lugar, ¿te atreverías? Sí. Bueno, yo haría la ruta de la que te hablé. Pero en la ruta esa entiendo que no van solos, claro, que van siempre acompañados con luces, ¿no? Es una ruta guiada, sí, además no vas solo y tampoco puedes acceder a todas las partes del Cortijo, creo, por lo que leí que se hace en ese patio central. Pero es que es muy peligroso, está muy descuidado. Sí, entiendo que, como dices, por peligro de derrumbe no te dejan entrar en las demás zonas. Bueno, pues a ver si esto no cae en el olvido y lo hacemos de verdad, porque estaría genial hacer un directo allí en este lugar o en cualquier otro, vamos, pero me gustaría este lugar. Así, de esta manera, pues te podríamos ir preguntando en todo momento qué estás viendo, cuál es tu sensación, todo, en general, todo lo que te rodea tu entorno. Pero bueno, lo dejamos pendiente, desde luego, a ver qué tal. Kela, ¿cuál sería el siguiente lugar donde nos vas a llevar de viaje? Bueno, pues el siguiente lugar está en Japón y es una isla abandonada, es una isla fantasma. ¿Pero una isla fantasma tal cual, como que aparece y desaparece, o fantasma en otro sentido? Es una isla con sus edificios, una mini ciudad en una isla totalmente abandonada. Vale. Te había entendido que quizás es como la famosa isla de San Borondón, aquí en las Islas Canarias, que es una isla que aparece y desaparece. O eso es lo que dice la leyenda. Bueno, pues Kela, pues muchísimas gracias por darnos este lugar, este Cortijo de los Jurados, Cortijo Jurado, perdón, que es muy conocido en lo que es en el litoral español, por desgracia, por sus crímenes que allí ocurrieron. Esos rituales, la verdad que pobrecillas esas niñas y esa gente, al fin y al cabo, que algunos no eran solo niños los que perecieron allí. Y bueno, pues nada, te veo en el próximo programa. Un fuerte abrazo, como siempre, y nada, que tengas una buena semana, Kela. Buena semana para ti también, Víctor, y nada, hasta el próximo Lugares con Historia. Como viene siendo habitual, una vez al mes solemos contar con la colaboración de nuestros amigos de Terrores Nocturnos, y Julio no iba a ser menos, desde luego. En esta ocasión nos van a llevar hasta un pequeñito pueblo de Estados Unidos, donde tuvieron un encuentro con, digamos, quizás con la cuarta fase, un encuentro con seres pequeñitos, humanoides.
a los cuales dispararon, incluso llegaron a tener una batalla campal, porque dejaron todo el lugar destrozado con disparos, cañonazos, y vete a saber qué es a lo que estaban disparando. Pero bueno, nuestros amigos de Terrores Nocturnos, Emma, Silvia y David, nos lo van a contar ahora en unos segunditos, así que mejor voy a dejar que sean ellos quien nos lo cuente. De agosto de 1955. Nos situamos en la granja de Sutton, ubicada en las localidades de Kelly y Hopkinsville, en Kentucky. Allí están reunidas 2 familias, entre las que se encontraban 3 niños y 7 adultos. Todos lo estaban pasando muy bien. Jugaban a las cartas, reían, cantaban canciones, estaban felices y en un ambiente distendido. Uno de los jóvenes, llamado Tyler, debido al calor, decidió ir al baño para llenar un barreño de agua. Por aquella época, los baños estaban fuera de las casas, así que Tyler cogió el cubo y salió al jardín. Otro de los niños que estaba en la casa, llamado Lonnie Sutton, que ahora tiene casi 70 años, recuerda perfectamente aquella noche. Aquel momento en el que su amigo, al volver del baño, alertó a la familia porque había visto algo. Estaba yo con mi hermano, mi hermana, 2 medio hermanos, sus esposas y un amigo con su esposa. Éramos todos, además de mi madre. Todos estaban allí hablando, jugando a las cartas. El amigo de mis hermanos, Tyler, debía salir. En ese tiempo los baños estaban fuera de la casa. Cuando iba por la puerta, miró hacia arriba y notó ese objeto redondo con muchas luces alrededor. Sin embargo, todos se tomaron aquello como una broma y decidieron seguir inmersos en el juego. Todos, menos una persona. La madre de Lonnie, que preocupada, se dirigió a la ventana para quedarse observando durante el resto de la noche. Estaba realmente asustada. Pasadas las horas, cansados, el grupo de personas decidió irse a dormir. Cuando Lonnie, somnoliento, fue a buscar a su madre para darle las buenas noches, la encontró ahí, parada, justo al lado de la ventana, sin apenas parpadear. Ella seguía despierta, con sus ojos abiertos, mirando por la ventana. Cuando vio esa cosa parada allí, se puso a gritar. El pequeño, ante el grito de su madre, se echó hacia atrás y el resto de miembros, que ya estaban en las respectivas habitaciones, saltaron de sus camas para ver qué era lo que había alterado tanto a la madre de Lonnie. Ella, todavía pálida, se limitó a señalar hacia la ventana. Allí fuera, en la oscuridad del bosque, se distinguían unas pequeñas figuras inmóviles que los observaban. Vio unas pequeñas criaturas, como de 1 metro de altura, de pies y orejas puntiagudas, grandes ojos. Sus manos eran como tenazas y eran plateadas. Tenían uniformes plateados. No tenían nariz, no emitían sonido, no hablaban, solo estaban allí. No sé por qué. En cuanto vieron aquello, los 2 hermanos mayores de Lonnie no dudaron, cogieron sus rifles y comenzaron a disparar a esos seres una y otra vez. Mientras, el resto de la familia gritaba sin parar. El pánico era cada vez mayor. Todo el mundo se horrorizó. Todos comenzaron a gritar. Cuando mi hermano salió de la casa, un ser lo agarró por el pelo. Luego saltó por el patio. Fue cuando él le disparó. Lo que más sorprendió a las familias es que esas criaturas no parecían verse afectadas por las balas. Cuando un disparo alcanzaba a alguno, el ser plateado caía, pero segundos después volvía a levantarse sin inmutarse lo más mínimo. El miedo crecía por cada bala perdida. Todos veían como aquellos disparos no espantaban a las criaturas. Incluso algunas de ellas empezaron a levitar hasta posicionarse justo encima de la casa, a unos cuantos metros de distancia, para volar en círculos sin dejar de observar a las familias. En pocos segundos, ambos hermanos se quedaron sin balas y entraron corriendo en la casa para buscar las linternas y enfocar a aquellos seres para ver cómo eran realmente. Sin embargo, en cuanto encendieron la luz, las criaturas parecieron asustarse y todas ellas volaron fugazmente hacia la oscuridad del bosque. No querían hacer daño a nadie. No querían herirnos.
Creo que estaban más asustados ellos que nosotros. Pero yo tenía miedo. Lo que he dicho es verdad. Poco después, la familia Sutton decidió llamar a la policía para denunciar todo lo ocurrido. Además, esa misma noche, otras personas cercanas a la granja de los Sutton habían alertado a las autoridades sobre unas luces avistadas en el cielo, unas luces que no eran comunes y que tenían un comportamiento realmente extraño. Así que finalmente, varias patrullas e incluso algunos militares se acercaron a la granja para examinar la zona y dar con aquellos seres que supuestamente habían atacado a la familia Sutton. Pero después de semejante despliegue policial y militar, los agentes no pudieron más que irse con las manos vacías, sin tener ninguna prueba convincente de lo que ocurrió en la granja de los Sutton, más allá de una ventana rota por una bala y el testimonio de un vecino que decía haber escuchado los disparos. Según el jefe de la investigación policial, Russell Ferguson, estaba claro que en esa casa había pasado algo, que había habido una batalla campal, pero no había ninguna prueba de la aparición de esos pequeños seres. Lo único que sí encontramos fue a la familia, bastante perturbada, muy conmocionada y jurando que algo había sucedido. Algo relacionado con unos pequeños seres plateados, con grandes ojos y grandes cabezas que habían tratado de entrar en su casa. Sin embargo, el testimonio de la familia fue bastante convincente para otros agentes. Se tomó declaración a cada miembro de Sutton por separado, sin que hubieran tenido tiempo para preparar una versión conjunta. Y aún así, sus testimonios coincidían completamente. De hecho, se llegó a calcular, en base a estos testimonios, que en la granja de los Sutton hubo al menos 15 pequeños seres diferentes. Sus versiones fueron tan convincentes que casi todos los policías que participaron en la investigación de Kelly Hopkinsville decidieron no dar opinión para no quedar de locos. Sin embargo, Ferguson tiene una teoría para explicar esa coincidencia en las versiones de toda la familia. Sí, posiblemente vieron a aquellos seres porque irían hasta arriba de alcohol después de estar toda la noche de fiesta familiar. Esta es la primera teoría que surge en contra el testimonio de la familia Sutton, pero Lonnie Sutton la refuta en tan solo un segundo. La madre era una ferviente católica. Nunca permitiría que entrara alcohol en una casa y esa noche no fue una excepción. Allí no había alcohol. No había alcohol porque mi madre era muy cristiana y no lo permitía en la casa. Mis hermanos bebían, pero no había nada de bebidas alcohólicas en la casa esa noche. Al día siguiente, todo el pueblo se había enterado de la historia de este pequeño encuentro y toda la prensa local iba tras el testimonio de la familia Sutton. Fue Bud Lewitt, un locutor de la radio local, el que esa misma mañana, la mañana después del suceso, sin perder tiempo, pudo entrevistar a los 6 adultos de la familia. Como buen periodista, entrevistó a los testigos por grupos sin darle tiempo a hablar entre ellos y, de nuevo, la historia fue convincente. Todos coincidían en la estatura de los seres, en su color plateado, en que las balas solo los hacían caer flotando para volver a levantarse. El periodista no tuvo ningún motivo para dudar del testimonio de los Sutton. Por supuesto, esto hizo que toda la prensa nacional se hiciera eco de la noticia, que comenzó a correr como la pólvora y, por supuesto, comenzó a ser exagerada. Periódicos de todo Estados Unidos dijeron que los seres eran verdes, que brillaban, que tenían garras o que sus ojos eran amarillos. Detalles que la familia no había dado o que eran directamente mentira. Y fueron esas exageraciones las que precisamente hicieron que se empezaran a pensar que los Sutton eran unos montajistas. Y a partir de ese momento surgen todo tipo de teorías para desmontar su testimonio, para demostrar que ningunos extraterrestres les atacaron esa noche en Kelly. La primera teoría en salir a la luz es la de la paranoia conjunta. Hay quien dice que los Sutton podrían haberse visto influenciados por el cine, ya que durante los años 50 el cine de ciencia ficción y en concreto el de extraterrestres experimentó un enorme auge.
Así que es posible que, influenciados por eso, simplemente imaginasen cosas. Sin embargo, el historiador local William Turner refuta esa teoría. La gente local estaba muy influenciada por películas y libros y artículos de revista muy populares en esa época. Pero recordemos que la gente de este área viene fundamentalmente de un ambiente agrario y evidencian en su fe un compromiso con la parte fundamentalista de la fe. Son personas tan religiosas y tan poco influenciadas por la cultura del pop que Lonnie, incluso en una entrevista posterior, llega a romperse al preguntarse por qué Dios crearía extraterrestres para que se rieran de los humanos. Después surge la llamada teoría de los monos. Algunos investigadores descubren que en ese momento un circo itinerante estaba haciendo funciones en el pueblo, así que creen que algunos monos pudieron escapar y acabar en la granja de los Sutton, ya que, según describió la familia, estos seres podrían tener un comportamiento parecido al de los simios. Sin embargo, Lonnie, que vio con sus propios ojos cómo disparaban a esos seres a los que las balas solo les hacían caer flotando, sabe que es imposible que fueran monos. Alguien dijo que habían sido los monos de un circo. No sabía que había un circo en el pueblo, tampoco mi familia. Pero no fueron los monos. ¿Acaso hay monos plateados? Y esto se confirma cuando se descubre que el Circo Sully, el circo itinerante que ese fin de semana estaba en Kelly, ni siquiera tenía monos. A partir de aquí, las teorías se vuelven cada vez más inverosímiles. El doctor Greg Little intenta buscar una explicación científica y razonable para este encuentro y acaba dando con una. Little investiga la zona de Kelly-Hopkinsville y descubre que esta zona es geológicamente inestable y que las placas magnéticas de la Tierra podrían crear descargas electromagnéticas inusuales, lo suficientemente fuertes como para conseguir desorientar a las personas. Es decir, este investigador cree que aquella noche la familia Sutton fue víctima de una de estas descargas electromagnéticas que podrían haberles hecho literalmente alucinar como si hubieran consumido LSD. Estas cargas electromagnéticas tienen un campo magnético enormemente poderoso a su alrededor. Cuando una persona se acerca a este campo hay una interacción con la bioquímica cerebral. Además se produce serotonina, una sustancia que es bioquímicamente idéntica a una droga alucinógena llamada dimetiltriptoma. Es lo que produce algo así como un viaje de LSD de 30 minutos. De tener un viaje de LSD de 30 minutos al dormir, ¿cómo le llamaríamos a eso? ¿Un sueño? Hasta el momento, la teoría de la intoxicación por ondas electromagnéticas no se ha podido refutar, pero sí tiene dos puntos en contra. El primero es que es altamente improbable que todos los miembros alucinasen viendo exactamente las mismas visiones al mismo tiempo. Y el segundo es que para mucha gente, esta explicación suena más inverosímil que la de los extraterrestres. Ninguna de estas teorías, ni la del alcohol, ni la de la influencia, ni la de los monos, ni la intoxicación, convencieron ni a las autoridades, ni al público, ni a la propia familia. Así que la teoría oficial es otra. Creen que durante esa noche, los miembros que salieron de la casa donde se celebraba la fiesta familiar de los Sutton se toparon sin querer con una pareja de búhos cornudos, unos animales de unos 65 centímetros de altura, con dos penachos de plumas en la cabeza, que parecen cuernos y con grandes ojos amarillos que se ponen realmente agresivos cuando se sienten amenazados. Los expertos creen que estos seres y no los extraterrestres fueron los que atacaron a la familia Sutton, que en la oscuridad los confundieron con extraterrestres. Creen que no pudieron derribar a los búhos por su mala puntería en medio de la oscuridad y que el haz de luz en el cielo que la familia vio esa noche era un meteorito que casualmente pasó por allí. Pero ¿no son demasiadas casualidades? ¿No suena más inverosímil que la propia teoría de los extraterrestres? La familia Sutton desde luego piensa que sí, pero sobre todo se defienden diciendo que ellos son gente de campo, que ha pasado su vida entre naturaleza y que sabe diferenciar perfectamente un búho de lo que no lo es, y que lo que vieron aquella noche no lo era, eran pequeños seres extraterrestres. Después de refutar todas estas teorías, se puede decir que el testimonio de la familia Sutton es sólido y convincente, que la explicación más probable es que esos pequeños seres extraterrestres les atacaran presa del pánico. A esto podemos sumar que el policía Frank Judas, que también participó en la investigación,
confirmó que este era el tercer avistamiento de ovnis en la región en muy poco tiempo. Todo esto ha convertido el encuentro de Kelly Hopkinsville en uno de los más creídos y respetados entre los ufólogos. En uno de esos encuentros que nos hace reflexionar sobre si los extraterrestres han podido visitarnos de cuando en cuando. Así lo cuenta el experto Philip Imbrogno. Es uno de los casos realmente más convincentes, porque aquí tenemos a una familia a la que realmente no le interesaban para nada los ovnis y que de repente reportan que tienen estos pequeños seres entrando en su propiedad a los que disparan y demás. Hasta hoy, este es uno de los casos que más me convence de que quizás deberíamos considerar que de cuando en cuando tenemos extraterrestres que llegan e interactúan con nuestra sociedad. Sin embargo, todavía hay escépticos que se niegan a creer que este encuentro fue real, como el policía Russell Ferguson. Yo te preguntaría, si de repente fueras capaz de ir de aquí a Marte o al Sol o a cualquier otro planeta y vinieras a la Tierra con toda tu tecnología, seguro que no elegirías aterrizar en Kelly, Kentucky, teniendo la capital de la nación y todas las grandes ciudades. No lo creo. Y aunque a día de hoy hay opiniones para todos los gustos, hay crédulos e incrédulos, gente que cree que los Saturn realmente se enfrentaron a extraterrestres y gente que cree que son unos montajistas, lo cierto es que el suceso ha pasado a la historia. Tras el encuentro de Kelly Hopkinsville, se popularizó en la cultura pop la figura de los pequeños extraterrestres verdes que vuelan en platillo. Se han hecho libros, documentales, películas e incluso Pokémon inspirados en estos seres. Además, cada año desde 2010, el tercer domingo de agosto, el pueblo de Kelly celebra el Little Green Man Day, el Día de los Pequeños Hombres Verdes. Un evento que incluye música, bailes, disfraces de extraterrestres y una feria de ciencia ficción. Todo para conmemorar el encuentro de Kelly Hopkinsville. No sé a vosotros, pero a mí se me han puesto los pelos como escarpia solamente de imaginarme qué experiencia tuvieron que vivir este pequeño grupo familiar en aquella granja esa noche. Bueno, pues si queréis escuchar más historias de este pedazo de equipo de terrores nocturnos, los vais a poder encontrar en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en iTunes y también en su canal de YouTube. No tenéis excusa, desde luego, para no seguir el trabajo de este pedazo de equipo. Por la música de fondo ya estaréis intuyendo que ya está llegando el programa a su fin. Como siempre solemos poner música cañera y épica al final del programa. Y bueno, pues espero y deseo como siempre que os haya gustado el programa de hoy y todo el contenido que os hemos traído exclusivamente para vosotros, nuestros amigos de Misterioso Universo en la Red. Nos queda tan solo un programa para poder irnos de vacaciones, el equipo entero, Javier, Kela y yo. Y bueno, pues como dije en el mes de junio, el mes pasado, no vamos a parar en todo el verano. Y aunque nos vayamos de vacaciones,
hemos hecho un sobreesfuerzo y hemos dejado los deberes hechos. Así que todas las semanas seguiremos emitiendo. Os daré un avance más detallado en el próximo programa, que será el último. Y bueno, pues paso a recordaros ya las formas de contacto del programa. En Twitter nos vais a poder encontrar como @universored, por email nos podéis hacer llegar mensajes a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Os recuerdo, como siempre, añadir el +34 si vivís fuera de España. Y podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar aquí abajo en la descripción. No me queda otra cosa que desearos una muy buena semana y, como siempre, nos vemos en el próximo programa. Que tengáis una semana espléndida. Un fuerte abrazo para todos.